por Monseñor José Julio Martínez, El drama de Jesús. Segunda parte, La vida pública. Capítulo 8. Ministerio entre los Galileos. En Galilea, Jesús pasa los días más hermosos de sus 3 años de predicación evangélica. Las muchedumbres acuden a él con júbilo y se dejan guiar con absoluta confianza. Estas gentes, sanas, robustas y fogosas, se apiñan para beber las palabras del Maestro como las flores beben el rocío de la mañana. Además, la influencia política de los saduceos y fariseos no es tan intensa como lo era en Jerusalén, donde el Gran Consejo ejerce una vigilancia continua sobre todas las sinagogas y sobre la vida religiosa del pueblo. Jesús tiene más libertad para predicar. Jesús, entre los galileos, sus compatriotas, se siente libre para publicar su mensaje. Y según los evangelios, sus primeras palabras fueron pocas, sencillas. Parecían las palabras de Juan. Ha llegado el tiempo, se aproxima el reino de Dios. Haced penitencia y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Hoy llamamos Evangelio al libro donde está escrita la historia de Jesús. Pero Jesús entonces no traía libros. Cuando Jesús dice Evangelio, entiende una buena noticia, un mensaje feliz. Como si dijera, últimas noticias, se aproxima el reino del Mesías. Haced penitencia, creedme en lo que os digo. Jesús es el mensajero venido de Dios para anunciar a los hombres que los ciegos verán, los enfermos serán curados, los muertos resucitarán, los pobres serán consolados, los pecadores serán perdonados, los hombres carnales serán convertidos en espirituales, los hijos de Adán en hijos de Dios. Pero cada uno, para participar de este reino, debe creer en esta noticia, en el Evangelio. Debe creer que Jesús anuncia la verdad cuando anuncia este mensaje feliz. Deben creer que Jesús es el mensajero de Dios. Jesús le demostrará que lo es, lo demostrará con milagros, que son el sello con que Dios autoriza a sus enviados. Había en Cafarnaún un señor de la corte que tenía un hijo enfermo. Este, habiendo oído decir que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a encontrarle, conocía la fama del milagro de las bodas de Caná, y suplicándole que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Pero Jesús le respondió, vosotros, si no veis milagros y prodigios, no creeréis. El reproche de Cristo recaía sobre los judíos en general, que durante toda su historia no habían cesado reclamar en todas formas milagros de Dios o de sus representantes. San Pablo llega a decir, con una expresión clásica, los judíos piden milagros. Ellos querían creer en la misión de Jesús, no tanto por su testimonio personal y por su predicación, como por su poder de hacer milagros. Ahora bien, Jesús sabía que este tipo de fe era en muchos casos superficial e imperfecto, y Cristo tenía buenas razones para desconfiar de las almas que creían por milagros. Prefería, y algún día lo dirá claramente, a aquellos que creyesen sin haberlos visto, como los samaritanos de Sicar, que en 2 días creyeron en él sin haber hecho Cristo ningún milagro. Señor, ven antes que mi hijo muera, volvió a repetir en términos conmovedores. Vete, le replicó Jesús, que su negativa había sido solo aparente. Vete, que tu hijo vive. Pero empleando esta fórmula, Jesús sometía la fe del suplicante a una nueva prueba,
ya que no aceptaba bajar con él a Cafarnaún y se contentaba con curar al sufriente desde lejos. Con todo, creyó el padre y dejó Caná para volver a su residencia. El enfermo recobró de improviso la salud. Se despacharon al punto varios servidores al encuentro del padre con encargo de anunciarle la nueva noticia. Lo encontraron en la mitad de camino. Las primeras palabras del padre, luego de enterarse la mejoría, fue informarse en qué hora había comenzado a sentirse mejor. Ayer, a la hora séptima, es decir, a las 12 del mediodía, según nuestro modo de contar, 12, 1 de la tarde, le dejó la fiebre. Ayer, a la 1 de la tarde, le dejó la fiebre. Y el agradecimiento de este hombre no halló mejor manera de expresarse que hacer compañeros de esa fe a toda su casa, es decir, a su mujer, a sus hijos y sus criados, que todos comenzaron a creer en Jesús. Estos hombres viven en Cafarnaún, ciudad rica y pecadora, a las orillas del mar de Tiberíades. Esta ciudad, reclinada suavemente en una colina, da a la costa, tiene delante el espléndido panorama del lago, llamado a veces Mar de Genesaret, Mar de Tiberíades, Lago de Tiberíades. Son tantos nombres que le pertenecen. Y esta ciudad, Cafarnaún, tan bendecida por Dios, por ambos lados tiene jardines y elegantes quintas de recreo. Nazaret, oculta entre las montañas, privada de medios fáciles de comunicación, había sido un lugar adecuado para una vida de retiro. Pero otra cosa se requería ahora que el Cristo había inaugurado ya su ministerio. Por eso resolvió, desde el principio de su jornada de predicación en Galilea, instalarse en un lugar más adecuado para las nuevas condiciones de su vida. Por eso escogió la ciudad de Cafarnaún. Dotada de situación inmejorable, abundante comercio y fácil comunicación con los pueblos de Galilea, la escoge Jesús como su casa habitual y como centro desde donde partirán todas sus excursiones apostólicas. Era la parte más poblada, la más rica y la más frecuentada de toda la Palestina. Desde este centro podía difundirse fácilmente hasta muy lejos la noticia de la predicación y de los milagros del Salvador, y Jesús mismo podría evangelizar en todas las direcciones. Allí volvía a Cafarnaún tras cada uno de sus viajes de evangelización. Cafarnaún será entonces su ciudad, así la llaman a veces los evangelistas, y es también la casa de un pescador, Simón Pedro. Allí habitará Cristo cada vez que esté en Cafarnaún, en la casa de Simón Pedro. De esta manera vino a cumplirse lo que había dicho el profeta Isaías: el país de Zabulón y el país de Neftalí, el camino que va al mar más allá del Jordán, la Galilea de los gentiles. Ese pueblo que yacía en las tinieblas ha visto una luz grande, y a los que habitaban en una región de sombras de muerte se les apareció una luz. Esta luz es la palabra de Jesús, era el mensaje feliz que él anunciaba. El amanecer de su vida pública seguía ascendiendo siempre. Dice San Lucas que la fama de él se divulgaba por toda la región, enseñaba en sus sinagogas y era aclamado por todos. Y sucedió un día que, hallándose Jesús junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban alrededor de él, ansiosas de oír la palabra de Dios. En esto vio a la orilla del lago 2 barcas, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subió pues en una de ellas, la cual era justamente la barca de Simón, y le pidió
que la separase un poco de la orilla, y sentándose dentro, predicaba desde la barca al numeroso concurso en ese improvisado anfiteatro. ¡Qué cuadro tan bello! La barca de un pescador le ofrece inocente y popular tribuna al Maestro Jesús. Tiene que subirse a ella y apartarse de la playa para que las turbas no le opriman. Con qué avidez lo seguían y escuchaban. Acabada la plática, entonces se dirige a Simón. Simón, guía mar adentro, conduce hacia el centro del mar y arroja vuestras redes para pescar. Le respondió Simón, triste: Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos, intentando pescar, y no hemos cogido nada. Mas confiado en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tal cantidad de peces que la red se rompía, por lo que hicieron señas a los compañeros de la otra barca que viniesen y los ayudasen. Vinieron pronto, y llenaron tanto las dos barcas que faltó poco para que se hundieran. Simón y los que con él estaban no titubearon en juzgar por milagro aquella pesca del todo extraordinaria. Harto conocían los mares, eran pescadores de oficio y jamás habían visto cosa semejante. Sabían que ni la casualidad ni sus esfuerzos personales tenían el mérito de esta pesca, sino únicamente el mandato de Jesús: echad las redes. Así que Pedro se arrojó a los pies del Salvador exclamando: Señor, apártate de mí, pues soy un hombre pecador. Así hablaba, movido de religioso terror y de la eminente santidad que este milagro manifestaba en el milagrero, en el taumaturgo. No temas, añadió Jesús, de aquí en adelante serás pescador de hombres vivos. Jesús no solo hace un milagro impresionante, sino que lo hace simplemente para significarle a Pedro lo que le ofrece en su servicio. Si me sigues, Pedro, serás pescador de hombres. La misteriosa red del príncipe de los apóstoles se llenará de innumerables almas que él tendrá la dicha de ganar para Cristo. Muy poco después de esta escena, contemplan las riberas del lago otra muy semejante, pues acabó con un formal llamamiento que Jesús hizo a Pedro y Andrés y a los dos hijos de Zebedeo, y al cual ellos puntualmente obedecieron. Caminando Jesús por las orillas del lago, cerca sin duda de Cafarnaún, vio a Simón y a Andrés, su hermano, ocupados en pescar por medio de una red especial llamada esparabel, que hábilmente lanzada por encima del hombro, ya desde la orilla o ya desde una barca, cae en círculo sobre el agua, se hunde rápidamente por el peso de los plomos que lleva atados y envuelve cuanto encuentra debajo de sí. Y les dijo entonces: venid en pos de mí, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Un poco más lejos vio el Salvador a otros dos hermanos, Santiago y Juan, que en su barca estaban arreglando las redes. Quiere decir que el llamamiento fue poco después de la pesca milagrosa, en la que por la abundancia de peces se rompían las redes. Cristo los llamó también a ellos, Santiago y Juan, y al punto, dejando en la barca a Zebedeo, su padre, con sus criados, siguieron a Jesús. Nos impresiona la prontitud para seguir a nuestro Señor y el deshacimiento absoluto. Recordemos que estos 4 discípulos ya hacía tiempo, casi un año, en que estaban siguiendo y conviviendo con nuestro Señor. Jesús les había dado tiempo de pensar mientras convivían con Él de modo pasajero. Habrían pensado a sus adentros: si el Señor me llama con Él, yo lo sigo a donde vaya. Y así,
Cuando Cristo hace el llamado, su corazón ya estaba pronto. Jesús les había inspirado antes, dentro de los corazones, la aceptación a la pregunta que les haría después. Fijémonos que en la barca de Zebedeo había criados, quiere decir que tenía una posición acomodada. Es probable también que Simón y Andrés, sin ser ricos, tenían un buen bienestar, ya que según San Lucas eran socios de Zebedeo y de sus hijos, y juntos se repartían las ganancias de su pesca. En este momento Jesús los está llamando a que los sigan definitivamente. Empiezan a ser discípulos de nuestro Señor. Es interesante señalar que entre los seguidores de Jesús los había de tres categorías. La primera, los que se unían a él de modo pasajero. Por ejemplo, entre las multitudes que vemos seguir a nuestro Señor antes de la multiplicación de los panes. Hace ya 3 días que me sigue esta multitud. Entre esos los había que los seguían con más tiempo o menos tiempo, quizá varios meses antes de volver a sus casas. La segunda categoría ya era propiamente la de los discípulos, es decir, las que vivían directamente con nuestro Señor, y a esta categoría la acaba de inaugurar el Salvador con este llamamiento a esos 4 discípulos: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y la tercera categoría es la de apóstoles, que a veces lo usamos como sinónimo de la palabra de discípulos, pero en lenguaje propio del Evangelio, el apóstol es el enviado, es el discípulo que se convierte de alguna manera en maestro, a las órdenes del gran Maestro Cristo. A esos apóstoles Cristo los enviará a predicar. Serán los que conviertan al mundo, y esa categoría todavía no está inaugurada, sino que el Maestro la inaugurará luego del Sermón de la Montaña, justamente al comienzo del 2.º año de la vida pública. 4 pescadores, obreros del mar, que apenas sabían leer ni se distinguían entre sus compañeros, son escogidos por el Señor que pasó junto a ellos. Son escogidos para fundar un reino que se ha de extender a todo el mundo. Por él han dejado todo lo que tenían. Sería mucho o poco, pero era todo. Lo han dejado por él desde aquella hora. La misma voz del Maestro se percibe en la intimidad de las almas a lo largo de los siglos. Sígueme, que yo te haré pescador de hombres. El mundo no oye esta voz, pero todos los días ve al soldado que deja sus armas, al estudiante que deja sus libros, al ingeniero que deja sus proyectos, al obrero que deja sus talleres, al hijo que deja a sus padres para seguir al que le ha llamado secretamente. Y lo mismo que los apóstoles, tienen por misión transmitir al mundo el mensaje que Jesús trajo de su Padre.